Y a diferencia de los demás cultivos, en donde la gran mayoría se van a sembrar utilizando la técnica de agotamiento, la técnica de pentágono, hay que hacer la técnica de estrías. Aquí sí vamos a hacer unas estrías, pero las vamos a hacer en forma masiva. Ahorita la vamos a ver. De hecho, aquí está, bueno, está el objetivo, es aislar, identificar estos agentes bacterianos, que la gran mayoría son enterobacterias, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, y esta que no es una enterobacteria, Pseudomonas aeruginosa en orina. Sin embargo, los microorganismos, los bacilos gram negativos, son los agentes más frecuentes. Entre los más frecuentes, obviamente, en primer lugar, es la E. coli. Eh, pero también hay presencia de microorganismos que son gram positivos en muy baja frecuencia, pero sí existen infecciones de ese tipo. Quizá también. Agentes etiológicos, bacilos gram negativos y cocos gram positivos. Otra vez, entre los gram negativos encontramos los mismos, E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Acá hay otros, como Serratia, Proteus, Providencia, Morganella e incluso Pseudomonas otra vez. Pseudomonas, que muchas veces la diferencia entre estos microorganismos es que si por ejemplo, el paciente es ambulatorio o está hospitalizado. Generalmente los del tipo hospitalizado vienen cargados ya sea muchas veces con proteus e incluso por pseudomonas. Eso es porque, por ejemplo, se están canalizados, tienen catéter por mucho tiempo, pues obviamente se van colonizando con microorganismos incluso propios del hospital, ¿ok? Ahora, entre los cocos gram positivos, aquí vemos Staphylococcus epidermidis y Enterococcus fecalis, ¿ok? Estos son otros microorganismos gram positivos que pudieran incluso haber otros, pero pues estos son los que más se señalan como agentes infecciosos como causa de infecciones urinarias. Bien, otra vez vamos a ver cómo los microorganismos que con más frecuencia causan infecciones urinarias están entre la familia otra vez de las enterobacterias. Pues vamos a ver otra vez las pruebas bioquímicas y muchos de y incluso el medio de cultivo que se utiliza también está entre los que ya vimos para cultivo, solo que se utilizan los de baja selectividad. Aquí está, cajas de Petri con los siguientes medios que se pueden utilizar para hacer el diagnóstico de infecciones urinarias. Entre ellos el agar McConkey, con que ya vimos, el agar eosina azul de metileno, que es el agar EMB. Estos dos se utilizan para los gram negativos. Recuerden que estos son medios de cultivo selectivos y diferenciales para esos gram negativos. Ahora, el agar sangre de carnero al 5% es el medio que se utiliza para los gram positivos. Recuerden que los gram positivos no van a crecer en los medios de McConkey ni EMB, ¿ok? Entonces, ya sea que se utilice agar McConkey y agar sangre, o en su defecto, agar EMB y agar sangre. Esas son las parejas que se pudieran utilizar, pero eso sí, la agar sangre siempre debe de estar presente. Aquí hay otro, acá abajo del agar sangre, que es el agar de soya tripticaseína. Ese agar de soya de tripticaseína se utiliza incluso para preparar el agar sangre. Pero aquí lo están señalando, se está utilizando como un agar para contar las bacterias. Okay. Mucha gente incluso no lo utiliza. ¿Por qué? Porque puede contar las bacterias incluso en el agar sangre. Pues si tiene el medio agar de soya tripticacina, es el mismo, ¿ok? Entonces, ese se puede obviar muchas veces. Y otros medio que está aquí, que es el agar cistina lactosa deficiente en electrolitos, que incluso se conoce como el agar CLED, e incluso se puede utilizar solo para el urocultivo. Dicen que es muy bueno. Yo lo utilicé en algunos, cuando yo trabajaba en
laboratorios particulares, obviamente. Da buenos resultados, eso sí, pero pues no todos tienen eso, es un poquito más caro con respecto a estos otros medios, ¿ok? Se puede utilizar solo ese. Ahora, una vez que se hayan utilizado cualquiera de estos medios para el urocultivo, se van a hacer estas pruebas, tubo de pruebas bioquímicas. Recuerden que la gran mayoría de los agentes infecciosos como causa de infecciones urinarias están las enterobacterias, por eso tengo puesto TCI, LIA, citrato, urea y mío, que son para identificar incluso las enterobacterias, muchas de las enterobacterias que pueden causar infecciones urinarias. De hecho, con estos 5 tubos puedo llegar cuando menos a género, ya lo vimos, como ya vimos a Salmonella, E. coli, acá igual podemos encontrar a Enterobacter, una Klebsiella, hacer la diferenciación de un Proteus también, y pues, y esto se utiliza. Ahora, aquí están los medios sin inocular, agar sangre, agar McConkey, agar EMB, agar CLET. ¿De acuerdo? Ese tiene un color verde muy pálido tal vez. Agar TSA, que es el agar de soya tripticaseína, que ese es el color normal de la mayoría de los medios que son inertes, como el agar nutritivo, el agar Columbia, la base de agar sangre, que incluso existen en esa forma. Es un color, pues amarillo, le dicen amarillo paja. Incluso puede estar un poquito más transparente, ese tal vez esté un poquito ya viejito el medio. Y hay algunos, un agar que es el agarosa, que incluso se utiliza para hacer electroforesis, para hacer, por ejemplo, inmunodifusión, para encontrar bandas de homologación que existen entre un antígeno y un anticuerpo, donde obviamente la agarosa, cuando ustedes vean el término agarosa, el nombre agarosa, es un agar mucho más purificado, o sea, poco más fino, vamos a decirle. Por ejemplo, en electroforesis se utiliza la garosa y eso es precisamente para observar bandas que son teñidas con la ayuda de bromuro de tirio o con algunos actualmente ya existen colorantes que, que florecen, entonces es mucho más fácil, ¿ok? Entonces, aquí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar en el urocultivo? Obviamente, el material biológico. Aquí están señalando el chorro medio, la forma de recolección de la muestra del chorro medio. La primera orina de la manera recolectada según instrucciones, que puede ser aquí en este caso por aspiración suprapúbica o cualquiera de los otros métodos como el chorro medio. Aquí está señalado en la imagen. ¿Qué material vamos a utilizar de laboratorio? Pues las asas bacteriológicas calibradas. Recuerden que hay dos tipos de asas bacteriológicas calibradas, que son una grande y una pequeña, que esta siempre se los he señalado. Y la grande ocupa un volumen aproximado, lo que carga el aro de esa asa es de 10 microlitros, que corresponde a 0.01 mililitros. Y la más pequeña es de 1 microlitro. Vean, aquí está 0.001 de mililitro, pero es 1 microlitro, lo cual corresponde a 1 microlitro. Estos volúmenes y incluso estas cantidades van a ser nuestro factor de dilución, ¿ok? Cuando sembremos esa orina. Ahorita vamos a ver cómo se procesa la orina. Y aquí está, también se puede hacer una tinción de Gram, recuerden, se considera que tiene una sensibilidad de 95%, y esa es una o más bacterias en orina no centrifugada. Ojo, si yo hago una tinción y observo bacterias, puedo asegurar que hay infección urinaria, pero aquí
Si hay una contaminación a la hora de observar, pues ya no, entonces puede dar un falso positivo, de allá que no se utilice mucho. Ahora, esto pues algunos, como ya les dije, después de hacer la siembra, se centrifuga un volumen de aproximadamente 10 mililitros y se van observando, vean, 5 campos con gran aumento. Si observan de 8 a 10 leucocitos por campo en orina centrifugada, 2000 revoluciones durante 5 minutos, ese método se correlaciona con hasta con un 95% en las infecciones urinarias o sea, en las infecciones urinarias. Esto, pero ya buscando leucocitos, no bacterias, ¿ok? Entonces, ese es otro dato que también nos ayuda a hacer una correlación. Casi siempre se correlaciona la presencia de leucocitos con las infecciones urinarias. Oye, ¿qué pasó acá? Pasó tan. Permite realizar una valoración. Bueno, existen unos criterios que se conocen con ese nombre, criterios de CAS, para hacer el diagnóstico. Recuerden que yo les dije que las infecciones urinarias o el cultivo de la orina es de tipo cuantitativo, ¿ok? Ahora, según estos criterios de CAS, cuando hay presencia, vean, de más de 100,000 unidades formadoras de colonias por mililitro, existe una probabilidad de bacteriuria, que esto es muy significativo de cerca del 80%. Ahora, cuando el conteo va entre 10,000 a 100,000, no es más, sino que está entre 10,000 a 100,000, pues hay una probabilidad de bacteriuria dudosa o excepcional. Con menos de 10,000, obviamente se trata de una contaminación. Ahora, esto pues casi siempre se cumple, sobre todo cuando hay una infección urinaria causada por bacilos gram negativos, ¿ok? Eso es lo que les decía cuando yo les preguntaba sobre la cantidad de muestra que se utiliza para un cultivo, sobre todo para el cultivo de orina, como en su caso vamos a utilizar 2 medios de cultivo y vamos a utilizar para inocular cada una de esas cajas 1 microlitro. Por eso yo les decía, para la orina se utilizan 2 microlitros. Ahora, ese mililitro que se pone a cada caja, por ejemplo, en el caso de la GAR sangre, ese mililitro que yo inoculo, cuando, cuando crezcan las bacterias, o sea, cuando yo las estrille, perdón, cuando yo las estrille, se supone que donde caiga una bacteria y yo después incube ese medio de cultivo, el tiempo que yo le doy de incubación va a dar la oportunidad de que se genere una colonia bacteriana. Esa colonia bacteriana se conoce como unidad formadora de colonia, ¿ok? Ahora, si en esa caja que yo sembré con 1 microlitro, vean, con 1 microlitro, voy a ir a contar cada una de esas colonias. Si, por ejemplo, yo en toda la caja cuento 150 unidades formadoras de colonia, ¿ok? Muy bien. Ahora, esos 150 unidades formadoras de colonia, como utilicé el asa de 1 microlitro, esto para que yo lo convierta a 1 mililitro, lo tengo que multiplicar por 1 mililitro, porque es la forma en que lo voy a reportar. ¿Ok? Vean, si yo cuento los 150 unidades formadoras de colonia por 1,000, para que yo lo convierta a un mililitro, porque inoculé 1 microlitro, para que yo lo convierta a mililitro, lo tengo que multiplicar por 1,000, entonces serían 150,000 unidades formadoras de colonia. Cuando ya se identifique, se pone su nombre
Y eso es lo que se reporta. Hay más de 150.000, o más de 100.000, de hecho, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, por ejemplo, puede ser de E. coli en la orina. Y así se reporta la cantidad de bacterias presentes en la orina. ¿Ok? Ahora, aquí está. Vamos a hacer el procedimiento. Bueno, lo primero que se hace es como homogenizar la orina, agitar el frasco con la orina. Vamos a inocular las muestras con el asa calibrada, vean, de 1 microlitro. Vamos a descargar una línea recta en el centro de la caja y vamos a hacer estrías masivas en forma perpendicular a la descarga en todos los agares utilizados, que en este caso fueron 2, ¿ok? Tome una asada de la orina, descárguela en un portaobjetos. Bueno, esto es para hacer la tinción. Se deja secar, se tiñe con la tinción de Gram y el cultivo se va a incubar a 35 o a 37, entre 35 y 37 grados centígrados por 24 horas. Esto va a dar tiempo para que se generen las colonias bacterianas. Y aquí está, técnica de siembra de la muestra de orina. Vean cómo él está haciendo un trazo a lo largo del y ancho de la caja y en forma perpendicular, sin volver a esterilizar el asa, va a hacer estrías desde donde comenzó el inóculo hacia abajo en forma muy pegada. Eso sí, no es para hilar, al contrario, esto es para expandir, o sea, para que se extienda todo el inóculo a lo largo de toda la caja. De hecho, algunos después de hacer esta primera estría, se hace otra estría perpendicular a la primera. O sea, se gira 90 grados en la cajita y se comienza por arriba y se va bajando hasta llegar a la parte inferior. ¿Ok? Esta es la forma de hacer la siembra de un cultivo. Esto es sumamente fácil. Aquí está ya. Técnica de siembra de la muestra de orina. Vean, se homogeniza la orina. De hecho, una vez que esterilicemos el asa, incluso podemos enfriar acá, retiramos un poco para retirar el exceso que se quema y volvemos a cargar. Vean, aquí está cargada. Tal vez esta sea una asa de 10 microlitros. Vean, es una asa grande. Vean cómo hace la descarga acá lo muestra. Ya en la parte inferior, vean cómo hace las estrías. Por ejemplo, acá en uno está la inoculación y en 2 está la estría primaria en ángulo recto. Vean cómo comenzando de arriba hacia abajo. Esto incluso puede ser más pegadito que esto, pero aquí lo muestra bastante pegado, vean. Y después en la 3 está la estría secundaria al ángulo recto. Giramos 90 grados y volvemos a hacer la estría. Otra estría sobre la que ya se hizo. De esta forma, se trata de que todo el inóculo que se puso al principio se extienda sobre todo el agar. O sea, y aquí me da la oportunidad de que se pueda yo al día siguiente contar las colonias o las unidades formadoras de colonia, ¿ok? Entonces, esto es lo que se hace al día siguiente. Obviamente, incluso se puede sembrar tanto ¿cómo se llama? El maconqui como el agar de esta forma. Sin embargo, algunos prefieren sembrar en estría el maconqui y el lagar sangre de esta forma, porque el lagar sangre van a utilizar para hacer el conteo, recuerden, ¿ok? Entonces, el número de unidades formadoras de colonias se van a multiplicar de acuerdo a la asa bacteriológica que se utilice. Casi siempre es el de 1 microlitro, por eso se los digo. Sin embargo, algunos pueden preferir la de 10 y obviamente el, el factor de multiplicación o el factor de dilución en ese caso sería por 100, no por 1000. Entonces, y el valor que obtengamos, ese va a ser el valor definitivo de las unidades formadoras de colonias que se van a reportar, ¿ok? Y de acuerdo a los criterios de CAS, se deben cuando hay una infección,
urinaria deben de obtenerse más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Pero esto no siempre es así. Recuerden que, por ejemplo, cuando no estamos trabajando con microorganismos vivos es un poquito difícil. Eso lo he visto más para, por ejemplo, para, como les había mencionado, para los gran negativos. Ahora, para los gran positivos casi siempre son números mucho más bajos. Ahora, ¿de qué nos basamos nosotros de que este, podamos decir que sí hay una infección urinaria? A pesar de que no cumpla, por ejemplo, con los criterios de CAS. Obviamente, eso ustedes lo van a sospechar incluso con los datos clínicos del paciente, ¿ok? Obviamente el laboratorio ya les confirma, pero muchas veces incluso el laboratorio puede reportarlos de esta forma. Puede ser que sea menos de 100.000. Ah, caray, entonces. Pero hay que observar también si es un microorganismo gran negativo y en gran positivo. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que recuerden que la gran mayoría de las infecciones urinarias son causadas por un microorganismo, ¿ok? Un microorganismo, o sea, y nosotros en el laboratorio nos damos cuenta fácilmente porque vamos a obtener el cultivo del urocultivo en forma pura, o sea que todas las colonias que crecen allá es del mismo microorganismo. Incluso nosotros podemos hacer 2 o 3 bioquímicas y vemos que es el mismo microorganismo y pues eso me está dando una señal de que es causa de una infección urinaria, ¿ok? Ahora, sí existen, pero son muy raras las infecciones urinarias mixtas causadas por varios microorganismos, pero es muy raro, ¿no? Pero esto no quiere decir que no existan. Y esto unido junto con lo del reporte de laboratorio, junto con los datos clínicos que ustedes tengan, ya pueden hacer el diagnóstico definitivo de que puede ser una infección urinaria lo que está cursando el paciente. Ahora, después de que crezcan las bacterias, lo que queda es identificar al microorganismo. Ya contamos, al día siguiente hacemos la cuenta, vean, cuente el número de colonias en los diferentes agares. Como les dije, por ejemplo, algunos pueden utilizar el TSA inoculado en cuadrículas. Puede ser. Ahora, después vamos a hacer la identificación, pero aquí en este caso nada más está haciendo la identificación de las gran negativas porque se está utilizando únicamente las pruebas bioquímicas. Aquí está, toque con la punta de una asa una colonia de crecimiento en EBM McConkey, agar sangre o agar eclet e inocule las pruebas bioquímicas y se incuban a 35 a 37 grados por 24 horas, ¿ok? Pues al día siguiente, que es el tercer día, vamos a realizar la interpretación de las pruebas bioquímicas. Esto es el caso para las bacilos gran negativos. Y de acuerdo a las características de mi bioquímica, que ya estoy en el tercer día, pues eso es lo que voy a reportar si se trata de una E. coli, de un enterobacter, de una Klebsiella. Ahora, otro dato también importante, vean cómo creció aquí la, la muestra de orina aquí de ese paciente, vean, ¿qué es lo que observamos? Que muchas veces incluso, vean, no se puede, en este caso, es imposible contar las colonias, ¿no? De hecho, nosotros cuando vemos esto, inmediatamente ponemos más de 100.000, porque es imposible, vean, está sumamente pegado. Esto es un cultivo puro, vean. Por eso les decía yo que la cantidad de bacterias que se están excretando cuando hay una infección urinaria es muy, muy alta, incluso en más de 100.000 aquí, vean. No se aisló nada. Por acá en el del medio de cultivo del lado izquierdo sí se puede apreciar, pero vean, está solo en un cuadrante, yo creo que hay más de 100, imagínense. Y en los cuadrantes de arriba, vean, están pegadas todas las bacterias
y las colonias que se generó, entonces es imposible. De hecho, la gran mayoría cursan así de esta forma y, y ya se cumple el criterio de CRAS, pero les digo, en algunos casos es un poquito menos, sobre todo para los gran positivos. Vamos a ver. Vean aquí cómo hicieron. No hicieron, el defecto de ese cultivo es que no hicieron en forma homogénea el cultivo. De hecho, vean la descarga. Esto es una sola colonia, vean. Toda la descarga es una sola colonia. Y ya cuando hicieron las estrías, pues se aislaron algunas. Otra cosa muy importante, al igual que la anterior, vean, es exactamente lo mismo que se observa. Entonces es un cultivo puro. Y igual acá, vean, las dos colonias que están pegadas del lado izquierdo, vean, es lo mismo. Entonces, esto es un material biológico muy bueno, o sea, no hay contaminación. ¿Qué, ¿Qué es lo que observamos cuando hay contaminación? Empezamos a observar colonias chicas, colonias grandes, colonias medianas, o sea, hay muchos morfotipos coloniales diferentes. ¿Qué es lo que hacemos? Porque, pues, obviamente, cuando llega la muestra de orina, pues no podemos ver si está contaminada o no. Entonces las tenemos que observar. Entonces, hacemos, incluso identificamos el morfotipo colonial más frecuente y se identifica y podemos incluso decir que hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pero que esa muestra está contaminado. De hecho, se debería de procesar otra muestra, porque incluso puede pasar que cuando se procesa una muestra bien tomada, resulta que es negativo. ¿Ok? Entonces, por eso así se reporta una muestra contaminada, se reporta y se pone una nota muestra contaminada, para que vean que no se puede hacer la identificación. Tal vez se tenga una infección urinaria, pero pues no podemos asegurarlo de esa forma, porque así como puede ser, también no puede ser que no tenga nada. Bien, ahora, vean, la identificación de los cocos gram positivo. Vamos a hacer el mismo, casi siempre el mismo flujograma que hicimos para los cocos gram positivos para el exudado faríngeo. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos, hay que cerciorarnos si realmente es una tinción, con la tinción de Gram, hacemos una tinción de Gram, perdón, y para asegurarnos si verdaderamente es un coco Gram positivo, ¿ok? Ahora, si ya estamos seguros que es un coco Gram positivo, lo primero que hacemos es la prueba de la catalasa. Recuerden que la prueba de la catalasa me va a permitir hacer la división entre qué, entre los estreptococos de los estafilococos, ¿ok? Ahora, me dio catalasa negativa, bueno, ya estoy seguro, ya es un coco gran positivo que puede estar puede ser un diplococo o puede ser un estreptococo. Y ya vean, catalasa negativa, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a sembrar un caldo, que este BHI lo que significa es un caldo, infusión, cerebro, corazón. De hecho, es infusión, cerebro, corazón, pero que contiene esta cantidad de cloruro de sodio. Esto es inhibitorio para muchos de los estreptococos, pero si crece, va a dar positivo y lo puedo informar como Enterococcus fecalis, ¿ok? Ahora, me da negativo, lo voy a informar como un simple estreptococo, no va a tener apellido, ¿ok? Casi siempre, la gran mayoría son enterococos. ¿Por qué? Porque forma parte de la flora bacteriana intestinal. Recuerden que también los gram negativos son parte de la flora bacteriana intestinal y que uno de los factores es, por ejemplo, los malos hábitos que tiene. Por ejemplo, en el caso, las infecciones urinarias son más frecuentes para las mujeres, recuerden. Incluso, y uno de los factores predisponentes puede ser malos hábitos higiénicos, entre otros factores. Ahora, si me da positivo, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Coagulasa.
pero casi siempre son coagulasa negativos. Entonces los vamos a informar como estafilococo únicamente, aunque algunas veces se puede hacer la especiación para ciertas especies más frecuentes como causa de infecciones urinarias, como son estafilococos epidermitis, estafilococo saprophyticus, que son los más frecuentes reportados como causa de infecciones urinarias. Ahora, estafilococo aureus no es muy frecuente, ¿ok? Ahora, si da positivo, obviamente lo vamos a informar de esa forma. Y esto es ya el final para hacer el reporte de las infecciones del urocultivo, que es al tercer día, recuerden. Al tercer día ya se da el reporte, se aislaron más de 100.000 unidades formadoras de colonia de, puede ser E. coli, puede ser Enterococcus fecalis, ya, así. Ahora, aquí terminamos lo que sería el urocultivo. Ahora, casi siempre el urocultivo viene el el antibiograma. Y una de las técnicas que se utiliza para poner en evidencia si a qué es sensible ese microorganismo es el antibiograma y la técnica se llama Kirby-Bauer, ¿ok? Y es simplemente una prueba de difusión del antibiótico que está en un disco. Aquí, como ustedes ven, esos puntitos blancos que se ven en la imagen, al igual acá como lo está señalando en la imagen de la izquierda, en ese círculo que dice 10, lo que realmente contiene es 10 microlitros. Vean cómo se va difundiendo a través del el agar ese antibiótico. ¿Ok? Entonces, estas técnicas, la gran mayoría ya está estandarizada, aquí no hay nada que estandarizar, o sea, ya te señalan exactamente qué cantidad de bacterias hay que poner y y pues los discos incluso ya están estandarizados para que cuando yo observe algún halo de inhibición pueda yo decir es sensible, intermedio o resistente. ¿Ok? Ahora, el objetivo es acá, vean, vamos a determinar, eso sí, el diámetro de la zona de inhibición alrededor de un disco de papel impregnado con antibiótico. O sea, el antibiótico está impregnado en estos discos y hay para una gran cantidad de antibióticos que se conocen para los diferentes microorganismos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, como ya les dije, aquí no hay nada que estandarizar. De hecho, nos señalan el medio de cultivo que es el ideal, o sea, el que debería de utilizarse, que es este que está acá. Se debe de utilizar agar Müller-Hinton y caldo Müller-Hinton, o sea, para crecer el microorganismo. Vean cómo donde están los tubos, vean, uno está sin inocular, vean, está transparente y el otro está turbio. Y el medio de cultivo está limpio, o sea, está estéril, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a inocular eh, el caldo, primero el caldo Müller-Hinton, hasta obtener una suspensión bacteriana aproximadamente de bacterias, ¿ok? Cuando ya obtenga esta suspensión, esa densidad bacteriana, con la ayuda de un hisopo, voy a tomar acá las bacterias y las voy a sembrar, así como sembramos el urocultivo. Trazamos una línea recta a lo largo de del medio de cultivo y vamos a hacer estrías con el hisopo perpendicular a la primera descarga o al inóculo y después se hace otra perpendicular a la primera estría, se hace otra estrías perpendicular a las primeras, ¿ok? Ahora, aquí vamos a ir mostrando cómo voy a alcanzar esa densidad bacteriana. Ok, vean, aquí también, como ya les dije, y esta técnica ya está estandarizada y se deberían de utilizar, o sea, las recomendaciones por
que nos dan es que casi siempre se deben de utilizar las veces que yo hago una muestra o una cepa, eh, una cepa de a qué determinar, tengo que utilizar alguna de estos cepas control, de estas cepas control, como ustedes ven, vean, es de Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, incluso existen más. Esas tienen un patrón de sensibilidad ya conocido frente a los antimicrobianos. ¿Por qué se hace esto? Porque la densidad bacteriana, cuando se ajusta, se hace al ojo, al ojo. O sea, no, y ahorita vamos a ver cómo se hace. Y entonces puede variar de persona a persona. Por eso se debe de utilizar estas cepas control. ¿Por qué? Porque ya se conoce su patrón de sensibilidad. Vean, cada uno tiene diferentes números y son de la ATCC, que son el Centro de Control de las de cepas de referencia de Atlanta. Entonces, de hecho, existen para otras, existen hemófilos, existen para neiserias que son utilizadas para la, la técnica de Kirby-Bauer. Y aquí está. Vean, preparación del inóculo. Y aquí está. Seleccionar de 4 a 5 colonias de microorganismos en un cultivo puro, vean, ojo, o de un cultivo de aislamiento de no más de 24 horas. Ahora, ¿cuándo vamos a comenzar el antibiograma? Cuando ya hayan crecido en el agar, ya sea de McConkey o de agar sangre, ¿ok? No vamos a esperar para la identificación, porque si no, si esperamos la identificación, me va a ocupar un día más, porque el antibiograma tarda 24 horas, o sea, un día. Entonces, si comenzamos desde el segundo día, ya cuando salga la identificación, va a salir también el antibiograma. Entonces ya me ahorré un día. Entonces, por eso los urocultivos casi siempre tardan 3 días, cuando mucho. ¿Ok? Ahora, vean cómo se toman las colonias del microorganismo y transferir estas colonias con una asa bacteriológica a un tubo que contenga de 3 a 5 mililitros de caldo estéril de Müller-Hinton. Entonces, esto se va a incubar a 35 colonias, pues unas horas, de 2 a 8 horas, hasta que se produzca un crecimiento moderado. Ahora, esto es moderado, este crecimiento se tiene que ajustar, por eso acá abajo en el 4 dice, diluir el cultivo con caldo estéril hasta obtener una turbidez equivalente a este. Este es un estándar, vean, que se conoce así como punto 5, es el tubo punto 5 de la escala de McFarland, que tiene una cantidad de unidades formadoras de colonias por mililitros de esta, vean, 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Como les digo, esto se hace al ojo libre, o sea, desnudo, sin utilizar ningún artefacto. Se puede utilizar, pero pues la mayoría de las veces se utiliza al ojo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está. Vean, cultivo puro. Pueden ser, como es el cultivo puro, pueden ser varias colonias, no hay ningún problema, se supone que son la misma, ¿no? Y vean, se está inoculando el caldo. Este caldo se tiene que incubar de 2 a 8 horas y ya cuando salga se va a comparar, vean, con el tubo punto 5. ¿Cuál es? El tubo, vean, de la imagen que estamos viendo, el de la imagen de la derecha, vean, el que está el del tubo de la izquierda, vean, dice McFarland, punto 5, vean, esto es la densidad que hay que obtener. Vean cómo se hace utilizando ya sea un cartoncito con líneas negras detrás, ¿ok? Se pone el tubo problema, se pone este tubo e incluso se puede poner un tubo sin inocular. Este tubo que está a la derecha es el tubo 2 del McFarland. Si ustedes observan, es mucho más denso que el punto 5. Esto
se los puse para que vean que es más denso. De hecho, el nefelómetro de McFarland está compuesto de varios tubos, no solo del de punto 5. El punto 5 es el primero. ¿Mm? Ahorita más adelante vamos a ver cuánto corresponde a cada uno. Ahora, ¿cómo se hace ese estándar de McFarland, ese tubo con turbidez? Vean, en microbiología los estándares de turbidez de McFarland se usan como referencia en suspensiones bacteriológicas para saber que el número de bacterias por mililitro o más, y en unidades formadoras de colonia, según una escala que va de 0.5 a 10. O sea, son 11 tubos. Estos estándares son creados al mezclar soluciones de cloruro de bario al 1% con ácido sulfúrico al 1% en volúmenes específicos. Para asegurar la densidad correcta se puede controlar, vean, usando un espectrofotómetro, pero esto es para los tubos, no para la cepa problema o para la bacteria problema. De hecho, más adelante tengo yo una tabla donde incluso señalan cada uno de los volúmenes que se utilizan. Ahora, los estándares, aquí dice cómo se pueden ser visualizados, comparados con suspensiones de bacterias en salina estéril o en caldos. Si la suspensión es demasiado turbio, o sea, esto es lo que se hace, se debe añadir diluyente. Y si no es lo suficientemente turbia, se puede agregar más bacterias o se sigue incubando. Ahora, la ventaja es que no es necesario incubar ni usar un equipo especial para estimar el número de bacterias. La desventaja, vean, de este método es que no discrimina entre las bacterias vivas de las muertas en la solución, por lo que se puede sobreestimar la población de las bacterias. De allá que se recomienda que se utilicen cultivos lo más frescos que se puede. O sea, que si son de bacterias de crecimiento rápido, que sea a las 24 horas ya tengo colonias, pues que se den 24 horas, ¿ok? Ahora, no se deben de utilizar cultivos viejos, los que ya tienen, por ejemplo, ya crecieron y los mantengo en refrigeración 2, 3 días o una semana y los agarro para hacer un antibiograma. No, señor, eso no se debe de hacer. Casos específicos en lo que no se usa es en el de antibiogramas o de pruebas de sensibilidad, donde es necesario para estandarizar el método y se eviten falsos negativos. Esto es otra cosa. ¿Ok? Porque existen también otros microorganismos, por ejemplo, los de crecimiento no tan rápido, como puede ser, por ejemplo, una brucela, que puede crecer entre 7 días, 4 días, son de crecimiento lento. De hecho, entre las micobacterias existen, de hecho, las micobacterias están divididas entre las micobacterias de crecimiento rápido y las de crecimiento lento. Entre las de crecimiento lento están las micobacterias tuberculosas y otras especies. Ahora, las de crecimiento rápido, no crean que es tan rápido como las que estamos acostumbrados a ver en el laboratorio, o sea, como una coli. No, llevan cierto tiempo, que pueden ser hasta 7 días, 4 días. Entonces, aquí es un poquito difícil hacer esta técnica. De hecho, se está tratando de utilizar esta técnica, pero pues no es muy reproducible para todas las especies de crecimiento rápido de las micobacterias. ¿Ok? Entonces se recomiendan otros métodos. Bueno, estándar, ya es el estándar de turbidez, que es desde 0.5. Vean, añadir 0.5, o sea, 500 microlitros de cloruro de bario a 99.5 de mililitros de ácido sulfírico. Esta en normalidad, no está en porcentaje, ¿ok? Más adelante está en porcentaje. Mezclar perfectamente y distribuir en tubos. Este es del tamaño de los tubos, 13%, tubos no muy grandes, en cantidad de 6 a 8 mililitros, sellar herméticamente y almacenar en un lugar oscuro
a temperatura ambiente. Preparar nuevo estándar, vean, cada 6 meses. Hasta eso tiene caducidad. Nota, para hacer la comparación con el cultivo, bueno, se debe agitar, obviamente, el estándar, preferiblemente con un agitador tipo vortex. De hecho, por ejemplo, nosotros utilizamos este verbo, vortexea, el verbo vortexear, pero realmente el vortex es el aparato que utilizamos. Lo que hacemos es agitar. Mal, mal utilizado, pero así se hacen las cosas en el laboratorio. Vortexea el tubo, entonces ya sabemos que vamos a agitar. Bien, aquí está la tabla, lo prometido, vean. Solo que la cantidad que se dio en la transparencia anterior está en 100 mililitros y aquí está en 10 mililitros. Vean, escala de McFarland es el tubo .5 y esta es la cantidad en el otro extremo de la tabla, está en las unidades formadoras de colonias por 10 a la 8. Vean, el primer tubo es el .5, después sigue el 1, 2, 3, hasta llegar al 10. La cantidad de cloruro de bario, vean, al 1% en mililitros, vean, aquí son 50 microlitros, pero a 9.95 de ácido sulfúrico. El anterior era 500 microlitros, o sea, se le quitaba un cero, pero eran 99. Y la cantidad en unidades formadas de colonia es de 1.5 por 10 a la 8. Vean cómo en el 1, la cantidad, ya tenemos también. Estos se pueden utilizar, yo los he utilizado, por ejemplo, para agarrar la densidad más o menos para preparar una vacuna, inoculación en conejos o en ratones, se puede utilizar el tubo 3. De hecho, aquí están, vean, del nefelómetro de McFarland, vean, el de la izquierda, que es el .5, vean, esa es la turbidez que debe tener el cultivo cuando se va a procesar un antibiograma. Vean para el tubo 1, vean cómo está. Vean el tubo 2, vean cómo va aumentando la turbidez. Pero como les digo, se utiliza un cartoncito con líneas negras y se puede hacer la ayuda de un tubo sin inocular, el estándar y nuestro problema. ¿Ok? Esto es, así se hace el ajuste bacteriano. Vean, aquí están haciendo también, están mostrando cómo se hace las comparaciones, vean en las imágenes en la imagen de arriba, vean, se pueden utilizar líneas, aquí están utilizando líneas, vean como en el centro solo es agua, en el lado izquierdo de la imagen de la izquierda, de hecho, es el tubo de McFarland, y esto puede ser, por ejemplo, agua o solución salina con alguna bacteria. Y aquí también pueden utilizar también, vean, letras negras, o simplemente una fuente de luz, pero ese aquí ya sí es un poquito más problemático. Ok, está, aquí lo tienen señalado, luz, texto y líneas. Aquí abajo igual, así lo están haciendo. Bueno, así se hace. Ahora vamos a procesar vamos a sembrar la muestra, ya tenemos la densidad bacteriana. Vean, sumergir un aplicador en algodón estéril dentro de la suspensión del caldo bacteriano en estudio. Perdón. No usar cultivos sin diluir. Colocar el aplicador por encima del nivel del contenido del tubo y rotarlo contra la pared del mismo para remover el exceso del inóculo. O sea, es procurar que no esté chorreando el hisopo. O sea, se exprime suavemente en los bordes del tubo y ya después se va a sembrar el inóculo uniformemente sobre la superficie del medio con el aplicador o con el hisopo. Hacer esta siembra, vean, en tres direcciones y evitar inóculos muy concentrados o muy diluidos. Esta siempre es la recomendación, porque eso nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. Ahora, vean, permitir que la superficie del medio sembrado se seque durante 5 a 20 minutos. Esto es relativamente manteniendo la caja con la tapa cerrada. Después, una vez que ya hayamos hecho la siembra, vamos a colocar los discos sobre la superficie del agar
ya sea con un dispensador o con pinzas estériles. Con estas, presionar los discos ligeramente sobre el agar para asegurar un contacto uniforme, o sea, pues utilizar la pinza y presionar por arriba del disco. Colocar 6 discos en la periferia y uno en el centro. Aquí ahorita vamos a ver la figura, dejando entre disco y disco, esto es muy importante, un espacio uniforme aproximadamente de 2 centímetros para evitar que las zonas de inhibición queden sobrepuestas, que es lo que señala esto, queden imbricadas, o sea, sobrepuestas, o sea, se unan. Incubar las cajas inmediatamente o en los próximos 30 minutos. Leer las cajas después de 16 a 24 horas de incubación, que es lo que se recomienda. Vean, aquí ya estamos comenzando otra vez, inoculación del agar Müller-Hinton, que puede ser en 3 direcciones, en esta dirección y finalmente en otra dirección. ¿Ok? Vean, colocar los discos que pueden utilizar estos artefactos. Donde están unos cartuchos, vean de la imagen de la izquierda superior, hay unas varitas, estos son unos cartuchos que contienen los discos. Ya aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda los está colocando uno por uno, de hecho los tiene marcado en el agar, vean, y aquí este es el mismo artefacto del que está del lado derecho, en el de abajo a la izquierda, vean, haciendo presión, se depositan todos los discos al mismo tiempo. Vean cómo están separados unos de otros. No hay en el centro, vean. Se puede poner uno en el centro. Y acá en este dibujo, en el dibujo, vean cómo los están poniendo de uno en uno. O sea, se pueden utilizar, hay de varias formas. Al día siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, medir la zona de inhibición de cada disco contra una superficie obscura bajo luz reflejada. ¿Ok? Vamos a medir el diámetro de la zona, incluyendo los 6 milímetros del disco, con una regla sobre el respaldo de la caja de Petri, sin remover la tapa. Una lectura de 6 milímetros indica que no hay zona de inhibición. ¿Por qué? Porque ese es el diámetro del disco. Por eso se pone que es resistente. Aquí está. Medición de los halos de inhibición. Vean. Se mide el diámetro pasando por el centro del disco. ¿Ok? Eso me va a dar una cantidad que pueden ser de diferentes medidas de 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros o más. Como se observa aquí en la imagen de abajo, vean, zona de inhibición, nos muestra exactamente dónde comienza el crecimiento a partir de allá, y acá bien puesto, están utilizando una regla que es diámetro 20 milímetros. Y aquí en la imagen de la izquierda abajo, vean cómo hay diámetros de diferente tamaño y incluso discos que no muestran diámetro. Esos que no muestran diámetro son resistentes, ya desde que los veamos son resistentes, ¿ok? Entonces, los que ya presenten diámetro, pues hay que medirlos. Esto antiguamente yo recuerdo que decía, bueno, este está presentando un crecimiento, un diámetro más o menos grande, le pongo 3 cruces. Este que presenta, esos dos que presentan grande, un diámetro grande, le voy a poner 4 cruces. No, señor, esto ya no se hace. Antiguamente así se hacía, pero ahora ya no se hace. Incluso vean cómo aquí ya están utilizando un vernier, vean, para medir los diámetros. Vean cómo es más exacto, vean. Ya con un vernier, aquí siguen utilizando su reglita. Yo tenía vernier de esos de plástico que nos daban en los congresos de infectología, pero así como llegaron al laboratorio, así volaron, o sea, desaparecieron. Sí, aquí de tal forma que sigo utilizando mi reglita porque es muy útil para hacer esto. ¿Ok? Estas son imágenes para ver la medición. Y aquí ya es un resumen de todo lo que ya hicimos del antibiograma. Vean cómo comenzamos con el cultivo, hacemos la siembra,
comparamos con el McFarland, sembramos en la Gran Miller-Hinton, se incuban, o sea, se ponen los discos, ya después se incuban, después hacemos la lectura de de los diferentes halos de inhibición. Vean cómo aprecian cómo son diferentes los tamaños de acuerdo al antibiótico, porque no todos los antibióticos tienen la misma cantidad de antibiótico, hay que varían y por eso a veces generan diámetros muy grandes. Sin embargo, pues está estandarizado, como ya se los dije, y por eso otros, a pesar de que sean pequeños, pero si cumplen con lo estandarizado y me dice que es sensible, pues así se reporta, que es sensible. Vea, interpretación de los resultados. Ahora, los diámetros de los halos de inhibición se traducen a las categorías de resistente, intermedio, moderadamente sensible, sensible, de acuerdo a los criterios interpretativos de la tabla. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se hace para interpretar, que tenemos que ir a una tabla. Existen ya reportados para todos los antibióticos que están en el mercado, que se suelen utilizar. Y aquí están, aquí tengo algunos ejemplos, pero les digo, existen tablas muy grandes donde ya están reportadas para diferentes antibióticos. Interpretación de los halos de inhibición de los antibacterianos. Diámetro de halo de inhibición. Vean, agente antibacteriano. Aquí está la amicacina, la puse la cefalotina, la cefotaxina, casi tienen la misma cantidad. Vean, gentamicina tienen 10 miligramos o microgramos, perdón, no miligramos, microgramos. La nitrofurantoína, vean cuánto tiene, 300 microgramos o microlitros. Cloranfenicol o ciprofloxacina, vean, 5 microgramos. Vean cómo también aquí está reportado la R de resistencia, intermedio, moderadamente sensible y sensible. No todos cumplen para esos. Vean, para la amicacina, si la amicacina es el diámetro menor o igual a 14, vean, si es igual o menor que 14, es resistente. Ahora, ¿cuándo me voy al sensible? Cuando es sensible, cuando es mayor o igual a 17. Si tiene 17, ya es sensible. Si es mayor, pues ya es sensible. ¿Ok? Y así es para todos. Vean cómo va variando. ¿Ok? Por ejemplo, obviamente para los que tienen menor cantidad, se observa que el halo de sensibilidad que tiene que cumplir es incluso menor. Vean, por ejemplo, el de gentamicina que tiene 10 microgramos. Vean cómo tiene que ser 15 o mayor que 15. ¿Mm? Vean cómo, por ejemplo, en el caso de nitrofurantoína, tiene que ser mayor o igual que 18. Y así para cada uno de los antibióticos. Eso tiene que ser, lo tengo que hacer para todos los antibióticos que yo probé. ¿Ok? Porque este es otro dato que también me pasó. Eso es una experiencia que me pasó cuando estaba yo trabajando. En particular, pues no siempre yo firmaba los resultados, porque, por ejemplo, a veces iban a buscar los resultados y yo no estaba y lo firmaba otra persona. O sea, por ejemplo, el responsable del laboratorio lo firmaba y pues no se daba cuenta, pues muchas veces no siempre manejan microbiología. Y hasta que buen día me topé con que, ¿y aquí qué pasó? Solo hay reportado an- tres antibióticos y los demás. Y resulta que voy y le pregunto a la secretaria y la buena secretaria me dice, doctor, porque a veces así me llaman, químico, es que, pues como son sensibles nada más 3 antibióticos, pues nada más esos reporté. No, le digo, no, muy mal, le digo, porque debes de reportar todos los que se probaron, aunque sean negativos, si también ellos son resultados. Porque, por ejemplo, si el médico ya comenzó su tratamiento y está dando un antibiótico que está entre los resistentes, nunca se va a enterar si es sensible o resistente, porque no los está reportando. Y entonces, de esa forma, amonesté a la secretaria de que tiene que reportar todos los que se probaron.
porque también en el comercio existen unos antibióticos que están unidos es un aro, y que está unidos todos en el mismo aro y que son 12, o sea, 12 antibióticos al mismo tiempo. Y ese es el que se utiliza en forma tradicional, mucho, por ejemplo, en nuestra región, casi todos ese tipo de antibióticos. Entonces, nada más me estaba reportando 3, entonces no puede ser. Entonces, se deben reportar todos, todos los que se utilizaron, aunque sean negativos. Muy bien, aquí hay otros ejemplos, vean, hay otros ejemplos, otra vez, ampicilina, amoxicilina, vean cómo tienen cada uno de sus medidas y cómo ya nosotros la convertimos en susceptible, resistente o intermedio. Si existe el reporte intermedio, se pone intermedio, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos. Vean, aquí están las siglas. Esas siglas son las recomendaciones de los laboratorios que están dedicados a hacer estos estándares. La NCCLS. Si ustedes ponen en internet, en Google esto, les va a salir estos estándares para estos antibióticos. Estos son a lo que se dedican. Aquí hay otro, entonces ya es un resumen de todo el urocultivo de lo que se hace. Bueno, muy bien, esto es todo. Jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre urocultivo, algo que no se haya entendido. Con mucho gusto me lo pueden preguntar a través de esta vía o si no, a través del ¿cómo se llama? Del WhatsApp. Eh, si no hay ninguna pregunta, este, quería nada más nos faltan dos temas que son reacciones febriles y el coproparasitoscópico. Eso lo podemos ver en una sola clase porque son cortas. No sé si quiera tenerla de una mañana o el miércoles en el cual está asignada la clase, como ustedes quieran. Jóvenes, Eh, lo que podemos hacer es recopilar la opinión de los grupos y mandársela a usted. para mañana, porque por ejemplo, para mañana no tengo agendado, no tengo hecho no está en agenda, tendría que agendarlo. Si ustedes me mandan ya en la nochecita ¿cómo se llama? El resultado de su encuesta para ver si quieren mañana de una vez o si no el miércoles, como ustedes quieran, ¿ok? Ahora, pasando a otros detalles, ya no hay ninguna pregunta, todo quedó claro. Pues no hay nadie.